Ok, entonces vamos a comenzar con el foro número 4 sobre envejecimiento biológico. Siguiente, por favor. Bueno, partamos hablando un poco sobre la carga del envejecimiento y por qué es importante. Vamos a tener que en la actualidad hay un aumento progresivo de la cantidad de personas mayores y también una heterogeneidad de esta población. Ya no vamos a tener siempre lo mismo, esta imagen que tenemos del adulto mayor como un viejito con varias enfermedades. En la actualidad también hay varias personas de edad avanzada que tienen un cuadro como de funcionalidad mucho mayor. Vamos a tener que han ocurrido en los últimos años unos cambios demográficos que se prevé que para el año 2040, en comparación al año 2000, va a haber un aumento al doble de la población de personas sobre 60 años y que se va a aumentar 4 veces la población mayor de 80 años. Bueno, ¿qué trae consigo que aumente esta población? Vamos a tener que va a traer consigo mayor multimorbilidad en las personas, un aumento en la cantidad de personas con discapacidad y un aumento también en la cantidad de personas con fragilidad. Como todos sabemos, las personas de edad avanzada tienen en sí un mayor requerimientos de atención en salud, mayor atención por especialistas, mayores intervenciones, y esto va a generar una carga para el sistema de salud, principalmente económica, y se prevé que para el año 2050 a nivel mundial, la mitad de la población va a estar en una capacidad para trabajar en el área laboral, lo que llevaría a una sobrecarga para los sistemas sanitarios de la cantidad de dinero en que está ingresando y del gasto que se pone todas estas personas. Aquí en estos gráficos que tenemos al costado, podemos evidenciar que Chile no es ajeno a esta realidad, en que, si se fijan en el gráfico de arriba, en la línea naranja, podemos ver que las personas mayores de 64 años han ido aumentando progresivamente con el tiempo y es una tendencia que está bastante establecida. En los dos gráficos de abajo podemos ver la distribución poblacional en Chile, que podemos también ver que se está avejentando la población en el país. Siguiente, por favor. Bueno. Que además también tenemos que considerar que con el avance de la edad hay un cambio en el organismo que muchas veces es una respuesta a la acumulación de factores de riesgo, de estilos de vida, que va a desencadenar enfermedades crónicas no transmisibles, como son la hipertensión, diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica o artrosis. Y estas enfermedades van a estar ligadas a a una carga bastante grande tanto para la persona que lo padece, su entorno, sus cuidadores y para el sistema de salud. Tenemos que saber que para un poco de estadística a nivel mundial de esto, enfermedades crónicas no transmisibles en Europa, el 80%, perdón, de las personas mayores de 65 años van a tener al menos una enfermedad crónica no transmisible y que de estas personas, del total en realidad de personas mayores de 65 años, un tercio va a tener multimorbilidad, o sea, más de dos enfermedades crónicas. Vamos a tener también que en Estados Unidos el 80% de las muertes se deben a enfermedades crónicas no transmisibles, que es una cantidad bastante alta. En países industrializados, la mayor causa de discapacidad es por consecuencia de estas enfermedades. Por ejemplo, una persona con hipertensión que puede tener una ACV y va a generar secuelas, o una persona diabética que por alguna razón, una úlcera o una amputación, también puede generar discapacidad. Y vamos a tener que estas enfermedades tienen un alto impacto económico por todo esto de los tratamientos, de el gasto para las personas y para los servicios de salud. Y de aquí surge, de esto de que aumenta la cantidad de personas y las consecuencias que esto trae de la edad avanzada, surge el querer estudiar el envejecimiento como, como tal, saber qué produce el envejecimiento, cómo podemos predecir cómo va a envejecer una persona y qué factores podemos reconocer para modificar para presentar un mejor envejecimiento en la población. Siguiente. Ya, ahora les vamos a presentar sobre los hallmarks clásicos del envejecimiento. Primero que todo, ¿qué significa hallmark? Viene del inglés y quiere decir sello característico, y en este contexto se refiere a los procesos biológicos fundamentales que cumplen tres condiciones. Uno, se asocian al envejecimiento en distintos organismos. Dos, cuando se intensifican, aceleran el envejecimiento. Y lo más importante del tercero es que si los modulamos experimentalmente podemos retrasar el envejecimiento o mejorar la salud. En el año 2013 se propuso este modelo de los 9 hallmarks, que hasta hoy sigue siendo la base para entender el envejecimiento biológico. Estos son la inestabilidad genómica, que es como el daño acumulado en el ADN por distintos factores. En segundo lugar, el acortamiento de los telómeros. Estos se van desgastando con cada división celular. Y una vez que ya son muy cortos, la célula entra en senescencia o apoptosis.
las alteraciones epigenéticas, que son cambios en la metilación, por ejemplo, en las histonas, la cromatina. Luego tenemos la pérdida de la proteostasis, donde las proteínas van a perder la capacidad, perdón, van a acumularse estas proteínas mal plegadas, que se relacionan con algunas enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer. Vamos a tener una disfunción mitocondrial, donde ellas van a producir menos energía y más especies reactivas de oxígeno. Luego tenemos la senescencia celular, que es cuando ya las células dejan de dividirse pero no mueren. Y además secretan factores inflamatorios. Luego tenemos la alteración de la detección de nutrientes, donde por ejemplo van a haber algunas rutas como la de IGF-1 y mTOR, que usualmente son las que regulan el metabolismo y con la edad se van a ver desreguladas. Agotamiento de las células madre, y esto obviamente va a reducir la capacidad de regenerar tejidos. Y en último lugar tenemos la alteración de la comunicación intercelular, porque fallan las señales entre las células y órganos, y esto va a aumentar la inflamación y la descoordinación sistémica. Y en conjunto estos van a explicar cómo envejecemos a nivel celular y tisular. Siguiente. Ya, ahora en este mismo paper los autores hicieron una propuesta de una clasificación de estos hallmarks en tres grupos, donde tenemos lo primario, el integrativo, o sea, el primario, el antagonístico y el integrativo. Y ya les voy a hablar de los primeros dos. Los primarios son las causas iniciales de daño, entonces aquí van a estar estos mecanismos moleculares que van a lesionar a la célula de forma directa. Primero tenemos la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, alteraciones epigenéticas y la pérdida de proteostasis. Entonces son como la raíz del problema. Luego tenemos los antagónicos, que son un poco diferentes, ya que van a funcionar inicialmente como una respuesta compensatoria. Sin embargo, al desregularse, se van a volver perjudiciales. Y aquí vamos a tener la disfunción mitocondrial, la senescencia celular y la desregulación de la detección de nutrientes. Eso, siguiente. Bueno, como bien dijo mi compañera, en el 2013 teníamos un modelo que era originalmente con 9 mecanismos, 9 hallmarks. Sin embargo, ya en el 2000, luego del 2013, pasando al 2023, tenemos que este modelo fue actualizado expandiéndose a 12 hallmarks. Entre estos nuevos tenemos en primer lugar la inflamación crónica de bajo grado, también conocido como inflammaging, inflammaging, la cual se conoce como uno de estos mecanismos integradores. ¿Qué queremos decir con esto? Es que no es una simple consecuencia, sino que es un mecanismo central que conecta a todos los demás mecanismos. Esta inflamación no solo va a reflejar como la presencia de células em, senescentes y secreción como de mediadores proinflamatorios, sino que también va a perpetuar este daño celular, disfunción y aceleración como de otras comorbilidades. En segundo lugar, tenemos la macroautofagia deshabilitada. Este es un hallmark independiente del envejecimiento, en donde la activación de la autofagia retrasa el envejecimiento y su inhibición lo acelera. Bueno, pero primero también hay que explicar que rápidamente qué es la autofagia. Esto en palabras simples es el proceso mediante el cual la célula degrada y recicla como organelos dañados, proteínas mal plegadas, etcétera. Y cuando este mecanismo falla con el tiempo, con la edad, no solo se pierde la proteóstasis, sino que también se acumulan mitocondrias disfuncionales y otros organelos que generan como un mayor estrés oxidativo y alteraciones metabólicas. El tercer hallmark que tenemos es la disbiosis, la cual es la alteración del microbioma. Esto va a modificar como la respuesta inmune, favoreciendo este estado inflamatorio crónico y contribuyendo al deterioro metabólico por la alteración de la absorción de los nutrientes. Y algo a destacar aquí o algo curioso es que diversos estudios sugieren que para que medir la composición microbiana em, podría predecir el envejecimiento biológico abriendo a futuras estrategias geroprotectoras. Ahora, un punto clave y que también es importante mencionar es la pérdida de resiliencia. Bueno, en la resiliencia es esta capacidad que tiene el organismo para poder recuperarse y enfrentarse a estos factores como estresores y es una capacidad que va disminuyendo con la edad y con el tiempo. Esto
lo podemos ver reflejado, explicado cuando, por ejemplo, dos personas de la misma edad cronológica pueden envejecer de manera muy distinta. Por ejemplo, una puede tener una alta capacidad adaptativa, mientras otra presenta un deterioro, perdón, acelerado. Ya con este modelo integrador actualizado, lo más importante es que entender que los hallmarks no funcionan como compartimientos separados o individuales, sino que son interdependientes y sus manifestaciones pueden afectar como a distintos dominios de la persona, ¿ok? Estos pueden ser físicos, cognitivos, nutricional y socioeconómicos. Y estos se van a captar o los vamos a manejar de mejor manera mediante instrumentos multidimensionales. También este modelo respalda este enfoque de gerociencia personalizada, rompiendo como este paradigma reduccionista de que el paciente es solamente una enfermedad única y dando paso así a una visión como total o holística del envejecimiento. Siguiente. Y a partir de todo lo anterior es donde cobran relevancia estas dos herramientas, dos conceptos, que es en primer lugar la CGA, tenemos esta evaluación geriátrica integral, que es este proceso de diagnóstico y tratamiento multidisciplinario que identifica las limitaciones y necesidades médicas, psicosociales y funcionales con el fin de poder desarrollar este plan coordinado que maximice la salud en general. Es útil en varios aspectos y se aplica en diversos entornos sanitarios, tales como hospitalizaciones, atención primaria, ortogeriatría, quirúrgico, etcétera. Y por último tenemos este índice de pronóstico multidimensional que aborda varios aspectos y que surge respecto al GPA, y tenemos que aborda actividades básicas diarias, multimorbilidad, eh, polifarmacia, etcétera. Y además este ofrece un índice de gran poder predictivo con respecto a la mortalidad y desenlaces clínicos. Siguiente. Ya, ahora pasando a los biomarcadores y la edad biológica, primero vamos a hacer la diferencia de la edad cronológica con la biológica. Como sabemos, la edad cronológica es el tiempo que ha pasado desde nuestro nacimiento hasta la actualidad, qué es lo que sale en nuestro carnet, qué es lo que vemos en el calendario, etc. Tenemos la edad biológica que va a reflejar entonces el estado fisiológico real del cuerpo, ya que, como dijo mi compañero antes, dos personas con la misma edad cronológica podrían tener edades biológicas muy diferentes, ya que esta depende de diferentes factores como la genética, el ambiente, la alimentación, enfermedades, estilos de vida. Así que alguien de 50 años podría tener un cuerpo que funcione como uno de 40 o al revés, como el de uno de 60. Bueno, ya pasando a los biomarcadores, estas van a ser señales medibles en el cuerpo que nos van a permitir estimar esta edad biológica. Aproximadamente desde los años 80 se busca identificarlos porque la edad cronológica no fue suficiente para medir el envejecimiento. Para que un biomarcador sea ideal, debe ser válido, confiable y aplicable en distintos tejidos, ya que esto nos va a permitir predecir la capacidad funcional de una persona y cómo va cambiando el cuerpo. Algunos de los que se mencionan son los telómeros, la epigenética, la proteómica y los carotenoides, de los cuales voy a hablar ahora más adelante. Siguiente. Ya, tenemos entonces primero los telómeros, que son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, como sabemos, y que con cada división celular se van acortando hasta que llega un punto en cuando están muy al límite y que esta célula ya entra en senescencia. Aunque igual se relacionan con la edad, los papers mencionaban que por sí solos no tienen una asociación muy fuerte con el envejecimiento, por lo tanto su utilidad es más grande cuando se combina con otros biomarcadores. Después tenemos la proteólica, o sea, la proteómica, consiste en analizar estos patrones de proteínas en la sangre, ya que algunas proteínas aumentan o disminuyen con la edad, y los cambios en estas proteínas específicas nos van a permitir estimar esta edad biológica, porque van a reflejar algunos procesos, como dice, de inflamación, metabolismo y envejecimiento, que es lo que nos interesa. Tenemos la epigenética, que se dijo que es como la más prometedora o el estudio más preciso para calcular esta edad biológica. Estos son cambios químicos en el ADN, específicamente la metilación, que nos va a permitir estimar la edad epigenética. Hay algunos relojes, como el reloj de Horvath, que se basa en muchas metilaciones, que nos da como una edad más o menos precisa. La importancia en realidad de la epigenética es que la epigenética es reversible. Por eso igual se estudia, porque nos permitiría como en un futuro validar o ver qué tan efectivos son estos tratamientos anti-envejecimiento. Y aquí nos vamos a hablar también de aceleración epigenética, que es cuando la edad epigenética va a ser mucho mayor a la edad cronológica. Luego esto se va a asociar a enfermedades como Alzheimer, cáncer, obesidad y algunos problemas cardiovasculares.
Tenemos los carotenoides, que es, como sabemos, son los pigmentos que están presentes en las frutas y las verduras. Por lo tanto, aquí entran más los hábitos y la alimentación, por lo que niveles altos de carotenoides se van a asociar con una menor aceleración epigenética. Por lo tanto, una dieta como rica en vegetales podría decir que frena el envejecimiento biológico. Como ya para cerrar esta parte, recordar que la edad cronológica no siempre va a coincidir con la edad, con la edad biológica, y estos biomarcadores nos van a ayudar a medir el envejecimiento de manera mucho más realista. Esto también nos sirve para evaluar qué intervenciones sirven, qué no, qué hábitos, enfermedades y etcétera podrían frenar o incluso revertir este envejecimiento biológico. Siguiente. Ya. Entonces, como bien mencionó nuestra compañía, vamos a tener esta disociación entre edad cronológica y edad biológica. Y a partir de diferentes análisis bioquímicos, vamos a ser capaces de poder determinar lo que se conocen como relojes biológicos. Estos relojes biológicos se van a asociar a que diferentes sustancias tienen diferentes o compuestos tienen diferentes concentraciones según la edad. Partiendo por los relojes epigenéticos, como mencionó mi compañera, el más famoso actual es el de Harvard en 2018, que este se hizo a partir del análisis de islas de citosina guanina, que son, la citosina es una base nitrogenada que es sensible a la metilación. Entonces lo que se buscaba era qué tan metilada estaban estas islas a lo largo del ADN, siendo que entre más metiladas era asociada con mayor edad, dependiendo del sitio. En esta se analizan alrededor de 350 islas y en más de 30 tipos de tejidos. De ahí que se denomine como en metilación de ADN en multitejidos. Por otro lado, tenemos estimadores basados en tejido único, que fue el experimento de Hannum, que fue uno de los primeros en 2013, y este analizó 55 islas genéticas en saliva. Pasando al punto 2, vamos a hacer análisis transcriptómicos, que aquí lo que analizamos es el nivel de transcripción del DNA. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Es viendo la cantidad de RNA que hay en la célula, ya sea RNA de ribosoma, RNA mensajero, RNA microsatelital, de interferencia. Y esto se hizo en células mononucleares de sangre periférica. El tercer tipo de reloj son los relojes metabolómicos, donde vamos a buscar las concentraciones de diferentes metabolitos en sangre. Estos relojes metabolómicos, a diferencia, por ejemplo, de los epigenéticos, como bien mencionó mi compañera, que tienen una muy buena correlación con la edad cronológica, los metabolómicos son muy buenos a la hora de predecir efectos adversos, enfermedades, fragilidad y mortalidad. De ahí el nombre, por ejemplo, del Metabolomic Mortality Score. Y el cuarto y el más completo, si se quiere, son los multiomics. Vimos epigenética, vimos transcriptómicos, metabolómicos, y aquí vamos a añadir proteómica, glicómica, microbiota o microbioma, estados de la cromatina. Es decir, en el multiomics lo que vamos a hacer es un análisis multivariable de diferentes tipos de fenómenos biológicos y celulares, lo que nos permite hacer una estimación de fragilidad y una estimación de edad biológica mucho mayor que en los anteriores. No obstante, estos son mucho menos reproducibles porque requieren de muchos más análisis. Y aparte, el hecho de que se analicen tantas variables a la vez nos hace un efecto de caja negra en el que sabemos de que las cosas, el conjunto de esto tiene un efecto, pero no sabemos cuál es en específico el que nos lleva a eso. ¿Ya? Ahora, cuando comparamos la edad biológica con la edad cronológica, esto nos va a llevar a dos posibilidades, que esté disminuida a comparación o que esté aumentada, que serían los fenotipos de envejecimiento. Y es entonces que surge esta nueva definición de envejecimiento, que sería perdón, de fragilidad, que sería un envejecimiento acelerado, es decir, una edad biológica que supera la edad cronológica. Y esto se debe a la pérdida de la capacidad de dar respuesta a los eventos estresores de la célula, que se traduciría como pérdida de la capacidad o de reserva funcional. Lo bueno es que como esto es a partir de edad biológica, es modificable, teniendo en cuenta que esto, como bien mencionó antes mi compañera, los diferentes marcadores o biomarcadores se pueden ir mejorando con diferentes terapias.
Ahora, un punto importante a la hora de ver la capacidad de respuesta al estrés es cómo el cuerpo reacciona frente a las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno de por sí tienen una función fisiológica en las redes signaling en dar respuesta a las situaciones de estrés. No obstante, cuando la producción de estas especies reactivas de oxígeno supera las de capacidad de contrarregulación, producen situaciones de distrés en las que tienen incluso situaciones letales para la célula. ¿Y cómo vamos a medir este exceso de especies reactivas de oxígeno? Podemos utilizar pruebas indirectas, como lo son el nivel de nitrógeno sintasa, que se asocia como marcador de inflamación, el glutatión, el ratio glutatión oxidado en hepatotoxicidad y el nivel de proteínas carbonilo en sangre, que se asocia a enfermedades neurodegenerativas. Ya, entonces hasta este momento hemos hablado durante el seminario obviamente sobre envejecimiento celular, como más en la parte biológica, ¿no? Sobre todo de cómo afecta al adulto mayor. Y por supuesto para nosotros de manera clínica es mucho más sencillo poder evaluar a un adulto mayor de manera separada, ¿no? Evaluar primero lo físico, luego lo psicológico y así. Em, Sin embargo, eh, a pesar de que esto es lo que se ha hecho durante mucho tiempo, actualmente la geriatría lo que recomienda es una valoración integral de estos cuatro componentes. Y aquí es donde surge la valoración geriátrica integral o VGI, o como mencionó mi compañera hace un rato, el CGA, son sus siglas en inglés. Y esta nos va a permitir evaluar de manera más bien panorámica el contexto del adulto mayor. Y nos va a permitir identificar situaciones de vulnerabilidad y de los riesgos de fragilidad de este mismo. Ahora, la BGI está compuesta principalmente por estos cuatro dominios que vemos en la pantalla: lo componente físico, lo psicológico, lo social y funcional. Podemos incluir dentro de esto los biomarcadores y la citogenética, que es lo que hemos visto en el seminario. Y la pregunta entonces es, ¿cómo vamos a evaluarlo? En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos instrumentos que podemos utilizar. Este en particular es un formulario del NHS de Inglaterra y si le pusiéramos zoom podremos ver que evalúa efectivamente los cuatro componentes y además añade el consumo de medicamentos del adulto mayor. Ahora, esto no es más allá que un listado de morbilidades del paciente y la nueva pregunta no es cómo nos va a permitir eh, evaluar íntegramente al paciente, ¿no? ¿De qué nos sirve hacer el listado únicamente? Y es que la BGI aplicada nos va a permitir generar ciertos índices de fragilidad, como el índice de pronóstico multidimensional que vemos a continuación. Eh, el índice de pronóstico multidimensional o MPI es un instrumento, bueno, en verdad es un índice en base al instrumento del instrumento de la BGI, que se hace a partir de los 8 componentes que vemos en pantalla. A cada uno de ellos se le otorga un valor de entre 0 y 1, indicando 0 la ausencia de alteraciones, 0.5 una alteración menor en alguno de estos componentes y 1 una alteración mayor de estos componentes. Esto finalmente se suma, se saca un promedio y esto es lo que nos va a dar el MPI como tal. Es importante esto mencionar que el valor de 0.7 es como nuestro margen importante porque valores sobre él nos va a indicar un alto riesgo de fragilidad. Y esto nos va a permitir hacer un pronóstico como de las complicaciones, de pérdida de funcionalidad e incluso de morbimortalidad del paciente. Entonces, no es solamente hacer la lista de patologías y de medicamentos y no solamente asignar números, eh, sino de entender que esto nos permite clínicamente predecir cómo se va a enfrentar este paciente. Entonces, siguiente porfis. El mensaje final de este seminario es entender que obviamente hablamos de cosas celulares en particular nosotros hoy, pero que la fragilidad es una condición multidimensional, ¿no? No es una enfermedad, es una condición y por tanto hasta cierto punto es modificable.
En segundo lugar, es importante reconocer que esto nos permite implementar medicina de precisión y personalizada para los pacientes, mejorar la toma de decisiones. Pensemos que los adultos mayores que vemos nosotros con alta fragilidad y alta morbimortalidad no están considerados en las guías de prácticas clínicas normales, de hecho son excluidos de la mayor parte de los ensayos clínicos, aún así son quienes más utilizan fármacos o estas mismas guías. Y hacer esta valoración integral finalmente nos va a ofrecer un mejor pronóstico de supervivencia, de resultados funcionales y de las necesidades del cuidado del adulto mayor. Este fue nuestro seminario el día de hoy. Les dejamos nuestras referencias y eso. Gracias. Súper. ¿Tienen alguna pregunta o comentario los compañeros? ¿Nada? Eh, al grupo que presentó, qué le pareció el tema? ¿Lo encontraron útil? ¿Lo sabían? ¿Algún comentario? Es como, estaba como muy como en la puerta del horno, o sea, como cada paper es como, iba como actualizando, actualizando, actualizando. Como mucha, de un paper a otro había como mucha información nueva, era como bien potente, o sea, está como muy de moda, por así decirlo. Además, es un área como que generaba como nuevos temas de investigación y generaba como bastante una visión más futura de lo que puede ser la visión de la geriatría y cómo se ve como globalmente la patología en geriátrica. Eh, ¿Sabían algo de esto? ¿Es nuevo o lo habían visto? Al menos yo no lo había visto antes, doctor. De epigenética, lo clásico de los telómeros, nomás, pero más allá de eso, nada. Claro, más allá de eso no. ¿Y creen que tiene sentido, que es útil, que les puede servir? O sea, por ejemplo, la mayoría de los marcadores, la parte genética en Chile, no sé qué tan aplicable sea a la hora de hacer una evaluación biológica. Quizás podrán ser muy buenos, muy precisos, pero no sé si aplicable. Pero creo que igual como el punto del seminario era entender que más allá como de evaluarlos independientemente, saber cómo eh, claramente no lo abordamos por cuestiones de tiempo, pero dijo Alina en algún momento de la presentación, y qué es lo que decían los papers, que incluso sin evaluarlos, estos biomarcadores nos dejan como ver su influencia en el elemento físico del paciente. Entonces, como tal vez no ahora o en el corto plazo, pero como mientras más se vaya entendiendo eh, esta ciencia, ¿no? Cómo afecta al paciente, creo que en un futuro sí es mucho más aplicable, incluso, como dice Pablo, sin las pruebas eh, como um, moleculares, ¿no? Como correspondientes. Claro, o sea, lo primero es entender que yo esto lo hablé en las clases, ¿no? Esta edad epigenética, biológica, clínica, como quieran llamarlo, en el fondo es la verdadera edad, según esta manera de entenderlo. Y la edad cronológica es un acercamiento malo de ese concepto. Es una forma inapropiada de estimar la edad real, real entre comillas, y esta edad real sería esta edad biológica. No deberíamos nosotros ocupar la edad cronológica, es porque este concepto no existía y como dijeron ustedes, no hay una manera de medirla exacta, ¿cierto? En cambio, la edad cronológica sí, po, pero la edad cronológica no entrega la información, no entrega información útil realmente. No sé si eso les quedó claro o no. A nosotros como grupo sí, no sé si era el curso. Sí, pero- Eh, sí. eh,
Yo también lo mencioné en la guía, ustedes les enseñan que sobre cierta edad o bajo cierta edad hay que hacer o no hacer cosas, ¿cierto? Screening bajo los 70 o sobre los 80, eso es una tontera, porque tomar conductas en base a la edad cronológica, si la persona va a vivir 2 años más o va a vivir 20 años más, in- independiente de la edad que tenga, te va a equivocar, po. Es absurdo, ¿sí? Ahora, otra cosa es cómo la medimos y de qué forma podrían ustedes estimar la edad biológica hoy en día. O sea, si no es por medio como de las cosas que mencionamos, que igual está un poco fuera del alcance, yo lo haría principalmente por la capacidad del paciente para hacer cosas como de la vida diaria, de caminar, de correr, como mediante anamnesis finalmente. ¿Ya? ¿Y cómo se llama eso? La funcionalidad del paciente. Sí, perfecto, ¿qué más? Con la valoración genética integral. Sí. A ver, mire, yo le voy a compartir pantalla, yo esto se lo expliqué, me voy a repetir, yo les hablé un poco esto en una clase, ¿ah? Se los voy a mostrar de nuevo. A ver, se ve, ¿no? Sí, Yo no sé si esto estaba dentro de las cosas que les mostré, o sea, de los papers que les envié, no estaba este, yo creo, ¿sí? Sí, sí Va, está. ya, bueno, lo que dice ahí, fíjense que dicen, ahí está, se fijan, dice biomarcador, a ver, voy a ver si puedo ocupar dice reloj biomarcador, ¿sí? Entonces, dice tradicional, sería, por ejemplo, las comorbilidades, la edad cronológica, disfunción orgánica. Dice lo que se viene ahora, ahí está, po, edad biológica, ¿se fijan? Y otras cosas más, pero ahí está, edad biológica. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora, hoy en día? Fragilidad. En el fondo, la manera clínica en que hoy en día se puede estimar la edad biológica es fragilidad, ¿ya? Voy a tratar de dejar de compartir. Ah, no sé cómo dejar de compartir sin... Si pongo stop share, ¿lo hago o no? Sí, a sí. ver, Stop sharing. eso, ya. Entonces, si ustedes quieren hoy, tú mismo, tú decías que estamos un poco lejos de los marcadores, ¿no? La forma que que hay hoy en día de hacerlo así, hoy día en la tarde, digamos, el lunes, sería determinar fragilidad. La persona frágil estaría más envejecida versus la robusta. O sea, a la misma edad cronológica, la frágil tiene peor pronóstico, peor expectativa de vida. Eh, ahora, estos marcadores eh, van a estar a nivel comercial, porque se están desarrollando, ¿cierto? Mucho más luego de lo que se imaginan, como todo, s- eh, el progreso es cada vez más exponencial, ¿cierto? Eso lo tienen claro. Piensen en lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Cada vez que sale algo nuevo, siempre sale que se adapta más rápido que nunca antes. Es más gente lo incorpora más rápido cada vez. Hay cosas que no sé si han visto, porque, por ejemplo, de medicina nuclear, terapia biológica, eh, marcadores de estos de, no sé, pues de sangre, todo esto proteinómica, son cosas que están y, y luego van a estar disponibles.
muy probablemente, mientras ustedes estén ejerciendo, probablemente mientras yo esté ejerciendo, van a poder pedir, como piden un perfil bioquímico o como piden ProNP, van a poder pedir un reloj epigenético y les va a llegar la... Y eso va a tener utilidad en oncogeriatría y en cosas que ustedes mencionaron. Tengo otra pregunta que sería, no me quedó claro la diferencia que entre, para ustedes, entre la BGI y el MPI. Es que lo que se explicaba en los papers principalmente era que la BGI es este instrumento, este listado, ¿no? que uno hace para valorar todos los componentes eh, que hablamos, ¿no? Como lo físico, el consumo de medicamentos, eh, bueno, los que mencionamos en delante, en verdad. Mientras que el MPI es un índice como tal, es como el cálculo, como la asignación de puntajes que se le da a esos componentes. Eh, o al menos lo que yo leí para poder explicarlo y para poder entenderlo, fue que, no sé, si dentro de actividades de la vida diaria hay alteraciones, la suma de esas alteraciones se le da un valor, dependiendo de qué tan alterado esté. Si está mínimamente alterado es un 0,5 y si está alterado es 1. Y luego estos 8 componentes se suman individualmente los valores y, no sé, por ejemplo, la suma de todo es 7. Y eso se promedia, como es la suma, esa es la suma, luego se divide en 8 porque son 8 componentes, se saca el promedio y eso da un valor. Y el valor es lo que, como el índice como tal, que es lo que permite definir si el paciente es como está en alto riesgo de fragilidad, moderado o mínimo, o simplemente no es frágil. Como esa es como la diferencia, o al menos así la entendimos. ¿Qué marca que sea mayor a 7, como dices tú, 70%? Primero que tiene una alta alteración en los componentes de la VGA, VGI, no, VGA, VGI, disculpe, de la VGI que tiene altas alteraciones en los componentes de la VGI, y eso nos habla de un alto riesgo de fragilidad. Por eso es el valor, porque luego del 0,7 es como el riesgo es catastróficamente elevado casi. Y nos habla de una alta probabilidad de mortalidad o de riesgo de mortalidad y eso. Por ¿A eso es como cuánto el valor. tiempo? ¿Mortalidad cuánto tiempo? A un Eh, año usualmente, como dentro de un año, se supone. Que me queda la duda de si están enredando cosas o no. No sé si... A ver, la BGI es valoración geriátrica integral, ¿cierto? Y tiene múltiples sentidos para ocuparse, ¿cierto? Este que colocaron ahí, este que colocaron ahí, dice ahí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esta y la otra? O mejor yo le explico porque si no nos vamos a dar mucho rato. A ver ya, la evaluación geriátrica integral tiene los 4 pilares, ¿cierto? Y puede hacerse de múltiples maneras. Una que yo creo que la que ustedes están colocando acá es la de Rockwood, ¿sí? Lo que pasa es que hay varias versiones de Rockwood, que yo les había explicado que era sumar y agregar y juntar cosas. ¿no? Eh, y hay varios modelos, digamos, porque además tú puedes inventar el tuyo, digamos, si es cuestión te fijas que ahí, por ejemplo, dice, abajo a la derecha, dice el estrés del cuidador, relación con el cuidador, social, estoy en el derecho, sueño, actividades de la vida diaria, nutrición, en fondo es como que agregar cosas.
Y eso es una forma de valoración geriátrica integral, es una forma de hacerla, no es la única, ¿ya? Los MPI son índices multiprognostic index. Entonces, cuando tú quieres determinar el pronóstico de una persona, el pronóstico de expectativa de vida, esto lo vamos a ver después. Tú puedes determinarlo, por ejemplo, en base a una patología, ¿sí? O sea, si la persona tiene una insuficiencia cardíaca severa, es razonable que tú ocupes un score de insuficiencia cardíaca. Si la persona tiene un daño hepático crónico, tú podías ocupar el MELD o algún score o el CHILD, en el fondo porque el pronóstico está dado por ese órgano. Pero cuando la persona es básicamente frágil o no tiene nada que comande, eh, o también, si tú lo quieres determinar en forma más global, puedes ocupar estos índices que ustedes colocaron ahí multidimensional. Entonces, eso lo que están colocando ahí, dice actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, multimorbilidad, cognición. Se parece bastante al anterior, pero el anterior no tiene un sentido pronóstico. Ese 0,7 que colocan ahí, ese es el 70% el que ocupa Rockwood para definir fragilidad. Y por supuesto que mientras más gira el pronóstico. Pero índices MPI hay un montón. Son índices que colocan, que se basan en, por ejemplo, el e-prognosis, es uno de los conocidos, no sé si lo ubican. La persona que más ha hecho esto es piloto. Les voy a, de nuevo voy a compartir pantalla. Em, lo coloqué. Puse ahí, a ver. Ven ahí, dice piloto index. Lo que pasa es que las personas que más han investigado es esto. Dice, para la población son adultos mayores hospitalizados mayores de 65 años. El outcome es mortalidad de un año. Y te entrego un número, te entrego un porcentaje. Y si se fijan que se fija en, dice, para cada de las preguntas, vea la BGI. BGI es lo mismo que CGA en inglés, ¿sí? Entonces ahí está, se fijan cuál es el score de actividades instrumentales, de actividades básicas, ese es cognitivo, el índice de comorbilidad, o sea, el número de patologías que tiene, el mini nutritional, entonces como que multipronóstico, lo ven distintos puntos de vista y al final te fijas que coloca ahí, calcula el riesgo y te dice el riesgo de mortalidad de tanto por ciento. Si se fijan ahí las referencias de este caballero piloto, si ustedes ponen, yo puse acá, se fijan, yo puse Multipronostic Index, pueden encontrar acá MPI, que es el Multipronostic Index, te fijas, te dice qué herramientas existen para hospitalizados, para ambulatorio, mira, en oncología, y hay distintas versiones que son distintas escalas. Esto es distinto de fragilidad. Estos son scores para determinar pronóstico vital, o sea, expectativa de vida de forma multidimensional, que es una cosa distinta de hacer la BGI. No sé si se entendió mi explicación o quedaron más enredado. Creo que sí. Son herramientas distintas. Una es para determinar, tú quieres saber la expectativa de vida de una persona, ¿ya? Tú quieres saber cuánto va a vivir, si va a vivir 3 años, 5 años. ¿Cómo lo determinas tú? Bueno, si la persona tiene un cáncer, probablemente si yo calculo la expectativa de vida para ese cáncer, me va a dar la expectativa de la persona, porque esa es la patología que comanda su pronóstico. Si la persona tiene un EPOC severo que requiere oxígeno, probablemente el score del daño pulmonar me da el pronóstico de la persona. Pero si la persona tiene múltiples patologías y no hay ninguna que gobierna más que otra, ¿qué score voy a ocupar? Voy a ocupar el de insuficiencia cardíaca, el de daño hepático, el de enfermedad renal. Si tiene un poco de enfermedad renal, tiene un EPOC, pero no es un EPOC severo, ninguna de esas gana. Entonces lo que yo tengo que hacer es uno de estos índices eh, que consideran múltiples, digamos, tipo MPI. Entonces ahí veo un montón de cosas, veo nutrición, veo funcionalidad, veo patología, y eso es como me da un mapa. Ahora, ¿eso es para qué? Para determinar una expectativa de vida. Me va a decir esta persona
tiene tanta porcentaje de expectativa de vida a 3 años, o a un año, o a lo que sea. O me va a decir la expectativa de vida es 3 años, 5 años, 9 años, depende de la escala que ocupen. Ya, eso es una cosa. Otra cosa distinta es la fragilidad, que yo quiero saber si la persona es frágil o no es frágil. ¿Y por qué yo quiero saber si es frágil o no es frágil? Porque eso me va a determinar cambios en la conducta clínica. Me va a decir si yo, la persona le voy a dar quimioterapia, si la voy a meter a pabellón, porque si es frágil, a lo mejor no. Lo que habíamos conversado en las clases es que si la persona es frágil, no necesariamente yo lo limito porque sí, sino que esa persona probablemente le voy a ofrecer terapia para sacarla de la fragilidad, para que ahora sí pueda, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene una indicación de fractura, supongamos, no fractura, le van a cambiar le van a operar de cadera porque tiene artrosis severa. Entonces, la persona, si es frágil, va a tolerar más la cirugía, probablemente se va a infectar, probablemente va a hacer delirium, va a salir más desnutrida, le va a costar caminar, le va a doler, y al final lo que se suponía que iba a ser una cirugía para ayudarla, terminó una persona postrada, escarada, un desastre. Distinto es una persona robusta que sale, que hace ejercicio, que camina, que está bien cognitivamente, esa persona, la misma cirugía la va a tolerar bien. Ya, tú puedes, en teoría, ¿cierto? La persona que es frágil con terapia nutricional, con terapia física, ajustando medicamentos, no sé, si tiene anemia, corrigiendo la anemia, corrigiendo los parámetros, hacer que esa persona deje de ser frágil según la escala que tú estás ocupando, y ahí, después de eso, entonces iría a la cirugía, porque el pronóstico de esa cirugía va a ser mejor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la edad? Que todo esto que estamos conversando, en el fondo nos estamos refiriendo no en el fondo, lo que tú quieres decir no es edad cronológica, sino que es edad biológica. ¿Sí? No sé si me van siguiendo o ya se aburrieron y nadie está escuchando. Sí, Doc, se entiende. Ya, Sí, se eso. entiende. Gracias. Seguimos o no? Paro esta grabación Sí, y seguimos con la siguiente. sigamos.